Tengo aquí conmigo el iPhone 15 y 15 Plus. Te voy a contar las 12 cosas nuevas porque cambió mucho este año. Vamos a empezar. Ok, ya estoy en el hotel. Estuve jugando con el iPhone 15 por como una hora y estaba un poco emocionado cuando dije que cambió mucho en el intro, pero es importante notar que me refiero a que cambió mucho en comparación al año pasado. Los teléfonos ya año con año no cambian tanto, pero del 13 al 14 no cambió absolutamente nada y este año el iPhone 15 creo que dio un brinco mucho más pronunciado. Yo hasta el año pasado en mi review del iPhone 14 recomendaba ni siquiera comprar el 14. Era mejor comprar el 13 porque salía más barato y era prácticamente lo mismo. Y ahora, este año obvio no vale la pena brincar al 15 si tienes un 14, pero definitivamente creo que este año está mucho más atractivo si vas a actualizar. Es muy buen momento con el iPhone 15. Vamos a ver estas 12 cosas nuevas e importantes que tienes que saber sobre el iPhone 15 ya después de que lo probé un buen rato. Empezando con la isla dinámica, que ahora sí ya está en todos los iPhones 15 y es de mis actualizaciones favoritas porque en el 14 Pro que yo llevo utilizando por un año le he sacado mucho provecho, más de lo que piensas. La interacción con notificaciones, cómo van entrando en la isla dinámica en vez de entrar por arriba, se siente más fresco la interfase. Y no nada más se siente más fresco y nuevo, iOS 17 promete mucho para poder tener aún más información rápido a la vista y en tiempo real. Yo con aplicaciones como la de United que te va actualizando tu asiento de avión y a qué hora sale el vuelo, o poder estar siguiendo un partido de fútbol, cuánto va, le picas y te da más información. Está muy poderoso lo que están haciendo los desarrolladores con la isla dinámica y qué cool que ya está en el iPhone no Pro. Aparte, ahora como que con la isla dinámica ya se siente más como el Pro y no está ese distintivo que tenías antes donde, si tienes el notch no es el Pro. Y creo que esa es la línea principal del iPhone 15. Es prácticamente el iPhone 14 Pro, pero a un mejor precio. Otra cosa del 14 Pro que se trajeron al 15 normal es la cámara principal de 48 megapíxeles a comparación de los 12 megapíxeles de los modelos anteriores. Las fotos ahora tienen una resolución de 24 megapíxeles o 48 megapíxeles si estás tomando fotografías profesional, dependiendo ahí del modo que escoges. Y además tiene la nueva generación de modo retrato que creo que todos van a aprovechar y bastantes mejoras en modo noche y más. Pero para mí lo importante en realidad es esos 48 megapíxeles y el hecho de que habilitan un zoom óptico de 2x por primera vez en los modelos no Pro. Ya es como si tuvieras 3 lentes en el iPhone 15. Está increíble tener esa calidad y versatilidad en la cámara del iPhone 15. Aparte, graba video cinematográfico en 4K que antes no podía y la cámara selfie tiene HDR inteligente. Mejoras por todos lados en la cámara. Ahora, también cambió cómo se editan las fotos y las nuevas funciones de control de enfoque y control de profundidad. Ideal para cuando te falla el enfoque o cuando salen muchas personas en una fotografía o simplemente no tienes tiempo de cambiarle a modo retrato. Tener esa flexibilidad de poder tomar la foto y después acomodar donde quieres el enfoque está increíble. Y para la pantalla, aparte de la isla dinámica, también hubo unas pequeñas actualizaciones. Ahora se ilumina más que el iPhone 14. Ahora tiene 1000 nits en modo normal, que es más que el iPhone 14, y ahora con un máximo de 2000 nits cuando estás en exteriores. Esto es la iluminación igual a como estaba el Pro, el 14 Pro de la generación pasada. ¿Están viendo el patrón? Y esto yo ya lo probé y sí tienes mejor visibilidad en el teléfono, especialmente cuando estás afuera. Una actualización pequeña, pero se aprecia. Y otro cambio ligero que se aprecia son los bordes un poquito más delgados. No tan delgados como los del 15 Pro, pero más delgados que el iPhone 14. Y la super diferencia de peso, importantísimo también, 1 gramo menos. Obvio es broma. Aquí no se siente la diferencia como en los Pro. Está del mismo tamaño y pesa casi exactamente igual. Se siente similar en la mano, está igual prácticamente en tamaño y peso, pero lo que sí notas la diferencia es el acabado mate en la parte de atrás. En vez de tener el reflectivo del 14, se mancha mucho menos y se siente mucho mejor. Ahora, hablando de esa parte de atrás, esos colores del iPhone 15 pasteles me encantaron. Tenemos el nuevo color rosa, amarillo, verde, azul y negro, con tonos más suaves, y Apple dice que ahora el vidrio está pintado directamente. El vidrio está pintado y es lo que le da ese tono de color bastante padre. Va a estar un poquito controversial lo que voy a decir. Sé que hay fans del nuevo color rosa, pero agarrando el amarillo en mi mano
me encantó. Me encantó cómo se ve en persona. Es mi color favorito del iPhone 15, pero cada quien tiene sus preferencias. Y hablando del exterior... Hola, perdón, nada más estoy pasando. Suscríbanse al canal, que no se les olvide. Dejen un like también, ayuda mucho. Bye, gracias. También tenemos el nuevo diseño ligeramente redondeado en las orillas, como el iPhone 15 Pro, que se siente muy agradable en la mano. La orilla, como en el 14 Pro, ya no te está incomodando un poquito cuando lo agarras. Después, vamos a hablar del procesador. Ahora sí lo actualizaron al A16 que tenía el iPhone 14 Pro, que tiene CPU de 6 núcleos con 2 núcleos de rendimiento, 4 de eficiencia, GPU de 5 núcleos, un Neural Engine de 16 núcleos, que yo teniendo el 14 Pro Max, que es el mismo procesador que usé todo este año, no vi absolutamente ninguna falla en potencia. Es una buena actualización de procesador sobre el iPhone 14 normal del año pasado. Un tremendo poder en tu bolsillo para hacer prácticamente lo que sea. Menos jugar videojuegos de consola en el iPhone. Eso se lo dejamos para los nuevos Pro con su A17 Pro. También otro procesador nuevo que está en el iPhone 15 es el Ultra Wideband de segunda generación, que tengo más detalles de esto. Estuve preguntando así de, ¿y cuál es la diferencia? Porque nada más dicen segunda generación, mejor conectividad. Por fin tengo la información concreta. La mejora es que tiene 3 veces más el rango que la primera versión. Eso quiere decir que para encontrar tus AirTags, Apple Watches o a otra persona con un iPhone tiene un mucho mejor rango. Y especialmente eso de encontrar personas está súper útil. Por ejemplo, si estás perdido en un concierto y no hay buena señal, encontrar a otro amigo que también tiene el iPhone 15 con el nuevo Ultra Wideband de segunda generación, va a ser súper sencillo encontrarlo. Te da la ubicación precisa y con más rango. Aparte, con este nuevo procesador interactúa mejor con el HomePod y otras cosas en tu ecosistema de Apple. Yo creo que va a ser mucho más evidente los beneficios de este nuevo procesador de Ultra Wideband generación 2 cuando más personas lo tengan y veamos bien la diferencia. Aún así, se aprecia mucho tenerlo y aprecio que no nada más está en los Pro, sino también los 15 tienen este nuevo procesador. Y me faltó lo más obvio de todo. Este año todos los iPhones y muchos de los accesorios de Apple ya tienen USB tipo C, dejando morir después de tantos años el Lightning. Ahora, por más que me gusta el USB-C y ya hablé de eso, que con un cable puedes cargar tu Mac y tu iPad y todas las cosas y está increíble tener un cargador para todo. Lo que no me gustó es que en las versiones 15 y 15 Plus la velocidad del puerto es de USB 2.0, que es la misma velocidad que tenía Lightning, que es la misma velocidad que tenía el iPhone 5. Sí, escuchaste eso bien, iPhone 5 del 2012. Digo, la mayoría de personas no están pasando archivos y videos pesados de su iPhone a la computadora, pero para los que sí, francamente, no está bien en el 2023 tener velocidades de USB 2.0 en tu puerto. Un poco decepcionado también que no tiene carga más rápida. Mencioné eso de los Pro. Hubiera esperado, no sé, me encantaría poder conectar mi iPhone y que se cargue en 15, 20 minutos y simplemente no está. Y otra cosa que no está en los iPhone 15 y 15 Plus es la pantalla de 120 Hz. El ProMotion sigue siendo exclusivo de los Pro. El iPhone 15 y 15 normal tiene la pantalla de 60 Hz, que para la mayoría de consumidores no se dan cuenta, pero para los nerdos sí se ve más fluido las animaciones en el Pro. Ahora, lo más importante de todo es este nuevo adaptador de USB-C a Lightning. Por si tenían la duda, Apple ya lo está vendiendo, $29 o 699 pesos en México. No, pero en serio, este año sí me gustó bastante la actualización del iPhone 15 normal. Podemos encontrar cosas de qué quejarnos como los 60 Hz o la velocidad del puerto, pero al final del día la diferencia que tuvimos el año pasado con esto yo lo siento astronómico. Muy buenos cambios y cambios esenciales para el iPhone 15. Estoy bien emocionado, al menos en papel. Esto es primeras impresiones y conocer todo lo nuevo. Falta tener ya el teléfono en mano y probarlo en la vida real, ver si la batería aguanta bien, cómo está el procesador, probar todas las cámaras y todo lo demás. Pero literalmente creo que cambiaron más cosas en la versión no Pro este año que en los Pro. Y es bien curioso eso. El año pasado no recomendaba el iPhone 14 a nadie. Para mí era mejor si comprabas un iPhone 13 y te ahorrabas dinero. Este año, al menos de lo que hemos visto, creo que está el punto de precio-calidad. El iPhone 15, lo que te ofrece por el precio, está increíble. Aparte, considerando que los precios bajaron en México, está
más barato el iPhone 15 de lo que estaba el iPhone 14 el año pasado. O sea, comparándolo con el iPhone 14 del año pasado, este nuevo iPhone 15 tiene un nuevo diseño curviado y vidrio mate en la parte de atrás, pantalla con menos marcos y más iluminada, nueva cámara de 48 megapíxeles y muchas mejoras USB tipo C, nuevo procesador más poderoso, la nueva isla dinámica y está más barato, al menos en México. La neta, estamos en una época donde ya los teléfonos no cambian mucho año con año, pero este iPhone 15 se siente diferente al iPhone 14. Que por cierto, si no has visto mi video a detalle del iPhone 14 Pro contra el iPhone 15 Pro, te lo dejo por aquí arriba para que vayas directo a verlo. Gracias por acompañarme y en toda esta cobertura del evento de Apple ha estado impresionante. Gracias por el apoyo. Déjenme por ahí unas manitas arriba, comentarios, suscríbanse si no lo han hecho todavía y nos vemos muy pronto. Peace.